Hola, buen día a todos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Arjona, soy el pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque. Qué gusto estar con ustedes este día. ¿Qué les parece si oramos para ofrecer al Señor este tiempo? Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, empezar esta reflexión. Rogamos que tu Espíritu Santo nos conduzca y que tu palabra de poder actúe en nuestras vidas, Señor, de tal manera que transforme nuestro corazón para ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Qué gusto saludarlos a todos los que nos escuchan también. Quiero invitarles que busquen en su Biblia Mateo 25, del 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esto es palabra del Señor. Esta es una de las parábolas, si no es que la más larga que el Señor cuenta. Y estamos en reflexiones acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Anteriormente hablamos sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y hoy estaremos hablando sobre esta parábola de los talentos. Y antes que todo, quisiera que consideraran lo siguiente acerca de esta parábola. Primero, el Señor les delega una responsabilidad para hacer producir sus bienes. Aun cuando los comentaristas llegan a afirmar esto como algo de costumbre, es de entenderse 3 cosas. Primero, eran siervos, es decir, esclavos, le pertenecían a su señor. Por lo tanto, responsables de lo que su señor les delegaba. Segundo, le entregó sus bienes, recursos medidos por talentos, un tipo de moneda que tenía un gran valor. Y tercero, a cada uno se le dio conforme a su capacidad. El señalar que había dado según sus capacidades de cada uno habla de lo que se esperaba y de que el Señor conocía lo que se podía producir con sus bienes. Porque si no se notara las capacidades, saldría sobrando lo que Él esperaba de ellos. Así que lo anterior nos hace pensar acerca de un preámbulo en esta reflexión.
este señor y sus viernes, él esperaba recursos que diesen resultados de lo que él tenía. Él esperaba beneficios. Así que algunos pensarán que esto era un esquema o sistema capitalista para que se promoviera las ganancias. No, mi estimado, todo recurso debe dar un resultado, debe tener un fruto. Todo sistema de alguna forma espera algo, aún los marxistas o comunistas, que son capitalismos de Estado, esperan un resultado de lo que hacen. Así que la cuestión es la siguiente. Jesús hace una comparación en esta parábola. El reino de los cielos es como. Y lo compara a un señor o un hombre que tiene recursos y que llama a sus siervos, dice, para entregarle estos recursos. A uno le entrega 5 talentos, a otros 2, a otros 2 y a otro un solo talento. Así que, en otras palabras, mis amados, esto que les estaba entregando no les iba a ser difícil hacerlo producir. Era un buen talento. Un talento, imagínense nada más, equivalía a lo que un trabajador, un jornalero, recibiría durante 20 años. Si nosotros multiplicáramos el salario mínimo, 250 pesos, por 365, por 20 años, imagínense qué cantidad de dinero es la que les estaba dejando. Así que ellos tenían que hacerlos producir. Fíjense lo que dice el verso 16. Sí. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Quiero que piensen lo siguiente. La expresión fue y negoció con ellos habla de lo apremiante que este siervo tomó su responsabilidad, desarrolló, se programó, se agendó. ¿Para qué? Para hacer producir lo que su Señor le había dejado. Así que este hombre puso sus capacidades, su tiempo, que era tiempo que le pertenecía a su Señor. ¿Por qué? Porque eran sus siervos, y en ese tiempo hizo producir, fue y negoció con ellos, y logró conseguir 5 talentos más. Lo mismo podríamos decir del siervo que se le dieron 2. Actuó de la misma manera, así cada uno conforme a su capacidad. No tengo la duda que estos siervos utilizaron su tiempo, capacidades, esfuerzo para hacer producir lo que su Señor les había dado. Pero en el mismo texto nos encontramos a un tercero. Este que recibió un solo talento. ¿Y este qué fue lo que hizo? Fue, dice el texto, y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Tenemos que considerar, no se dedicó a trabajar el talento, lo enterró. Entonces, la primera pregunta que viene a mi mente, ¿qué hizo durante todo ese largo tiempo? Porque el texto señala que después de mucho tiempo regresó su Señor. Si siendo siervo de este Señor y la única responsabilidad que le había dejado era que trabajar el talento, ¿qué hizo en todo este tiempo? Finalmente regresó su Señor y había que dar cuenta a él acerca de lo que había hecho. Dice el texto que el Señor de aquellos siervos les llamó para arreglar cuenta con ellos. Entonces pasó el primero, ¿sí? Dice el verso 20 en la parte final, dice,
Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es evidente, se ve en este siervo, me entregaste 5, pero aquí tienes 5 más. Vemos satisfacción del siervo al presentar buenos resultados a su Señor. Y de ahí viene la respuesta de su Señor. El Señor le dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si observamos, su Señor le dice, buen siervo y fiel. Siervo bueno y fiel, siervo responsable, trabajó el tiempo y no solo lo trabajó, lo hizo producir fielmente. Esto tuvo un resultado. Ven, no solo entras en el gozo, satisfecho el Señor como en lo que vimos también de aquel siervo que sería fiel esperando a su Señor y su Señor luego le serviría. Aquí entra en el gozo de su Señor, se completa en lo que es agradarle a quien le pertenece, pero le dice además, te pondré sobre más. Sí, te pondré sobre mucho más de lo que tenías. Si en sí los 5 talentos eran una cantidad tremenda, los 10 eran más. ¿Cuánto más ahora se daría a este buen siervo y fiel? Y viene también el segundo, que de igual manera, ¿sí?, presenta con sus 2 talentos y presenta otros 2 talentos y su Señor de igual manera lo invita a entrar a su gozo y le dice, siervo bueno y fiel, ven, te pondré sobre mucho porque has sido fiel. Pero si encontramos al otro, que yo me puedo imaginar a este otro siervo que había ido corriendo a desenterrar el talento y limpiarlo con el batón que traía todo sucio y lo presenta delante de su Señor. Yo creo que su Señor se le quedó viendo, bueno, ¿qué traes? Yo así no tengo. Pero observen por favor el texto bíblico, versículo 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hay, en lo personal, 2 cosas que no me cuadran. Primero, si sabía que su Señor ciega donde no había sembrado y recogía donde no había esparcido, es decir, aunque no le hubiese dado nada, si esto era real, su Señor le iba a exigir algo. Entonces es contradictorio lo que está diciendo este siervo. Y segundo, dice que tuvo miedo. Por el mismo miedo hubiese actuado. Pero no fue así. Todo el tiempo que tardó su Señor, por lo menos hubiese hecho algo de huella en su corazón para responderle con algo. El Señor le responde, siervo malo y negligente. Fíjense verso 26. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. No solo no había cumplido, era un siervo malo, no había sido responsable con el tiempo que no le pertenecía a él, le pertenecía a su Señor. No fue productivo, no se hizo un esfuerzo por servir a su Señor. No tenía nada que ofrecer delante de él. Sus manos estaban vacías con algún fruto de su vida. Y luego le dice, negligente. Desperdició no solo el manejo del talento, sino de su tiempo. Tiempo inútilmente pasado.
teniendo todos los medios para agradar a su Señor, no actuó con responsabilidad, sino actuó con negligencia. Y además, mentiroso. Le habló levantándole falsos a su Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no había pedido resultados donde no había sembrado. Sí le había dejado recursos. Así que aparte de esto, le levantaba falsos a su Señor, decía que le tenía miedo, menospreció todo lo que su Señor le había confiado. Y por último, en su incapacidad de poder resolver, pudo haber hecho las cosas más sencillas. Su mismo Señor se lo dice. Por tanto, verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. En su pereza y negligencia, no quiso ni por tantito querer dar una buena cuenta a su Señor. Solo llegó aquí y dijo, aquí está tu talento, y me imagino hasta sucio se lo entregó. Amados, yo creo que tenemos que ver qué ocurría en este siervo malo y negligente. Nunca, de veras, nunca valoró el pertenecerle a un buen Señor. ¿Cuál es el resultado para esta vida improductiva, esta vida que no valora, contrario, que miente, que acusa a su Señor? Dice el verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto pareciera algo muy radical de parte de este Señor. Pero yo te pregunto, si alguien maneja tus recursos, ¿a quién se los darías? ¿A aquel que se esmeró por cuidarlos o a aquel que fue responsable al manejarlos? Amados, apliquemos esto. Dios honra al que lo honra. Dios bendice a aquel que está dispuesto a servirle. Dios nos ha puesto como mayordomos de todo aquello que nos ha dado como recursos. Familia, preparación, dinero, todo. ¿Qué hacemos para su reino? ¿Qué hacemos para poder hacerlo productivo? En su iglesia, en su pueblo, en su reino. Si Dios te ha dado algo, ¿cómo has respondido? ¿Qué estamos haciendo para crecer su obra? O muchas veces menospreciamos lo que Dios nos da y que priorizamos nuestros propios intereses, nuestra propia negligencia. La obra del reino, ¿saben?, es apremiante, es urgente, es un mensaje necesario de llevar. La obra del reino de los cielos requiere que nos presentemos con resultados. No tendremos pretexto que poner. No tendremos nada que poder decir que justifique que no fuimos responsables, aún con lo más mínimo que Dios nos haya dado. Tenemos que ser responsables. Eso tuvo una consecuencia. Dice el verso 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben? Así como la parábola de las 5 vírgenes insensatas que menospreciaron el parecerse y participar porque nunca entendieron la importancia de estar preparadas. Con lo que hacían y tenían, con esa percepción que ellas llevaban de aceite, creyeron que era suficiente.
Este siervo malo y negligente pensó que seguir igual no pasaría nada. Este hombre menospreció todo lo cuanto el Señor le había dado y que un día daría cuentas de ello. Aunque era contado entre los siervos, su corazón no buscaba agradar a su Señor. ¿A quién buscas agradar? ¿A ti mismo? ¿A tus necesidades? ¿A tu concepto de vida? ¿O eres responsable con lo que el Señor te ha dado? Medítalo. Que Dios te dé entendimiento. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, anhelamos ser siervos responsables, siervos fieles. Y Padre, deseamos y anhelamos que quien nos dé la respuesta seas tú, buen siervo y fiel. Señor, te necesitamos. Reconocemos que muchas veces no somos responsables como deberíamos de ser, pero que anhelamos ser usados por ti en tu reino y para tu gloria, en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.